Bueno, yo me he tocado un tema muy complejo y a la vez muy interesante, y yo desde hace mucho tiempo tengo interés por él, ¿no? Que a las mujeres en el manifiesto comunista, que si era más hombre avanzado de su época de la a las mujeres, como Eduardo Galeano dice en su libro El Espejo, Carlos Marx y Federico Engels habían escrito el manifiesto comunista a mediados del siglo XIX. No lo habían escrito para interpretar el mundo, sino para ayudar a cambiarlo, ¿no? Yo, para trazar esta pincelada sobre el tema bastante complejo, agradecer a los textos de Giulia Rinolfi, que hace ya bastante años, leí por primera vez algo sobre esto en un artículo que aparecía en importante que se llamaba la subcultura femenina, ¿no? La subcultura de las mujeres, ¿no? Luego agradecer también otro texto de Lucía González, que habla sobre los olvidos del manifiesto comunista, que habla concretamente sobre las mujeres, y un texto que está traduciendo Javier, en italiano, de Sara Ongaro, que es sobre la mujer y globalización. De ahí, de esa lectura que he hecho, de esos tres textos, he sacado unas pinceladas muy cortas, son 3 folios apenas lo que he sacado, para iniciar un debate que yo creo que a partir de ahora se va a dar bastante, ¿no? Sobre la mujer y la globalización, ¿no? Hay que reconocer que para los redactores del manifiesto comunista fue prácticamente ignorado el papel de las estructuras patriarcales, que junto a las relaciones de producción son los 2 factores de organización más poderosos de la sociedad existente. La historia de las mujeres como agentes de reproducción biológica, realizadoras de trabajo doméstico e inductoras de las primeras formas de socialización de los individuos, pero sometidas jurídica y políticamente a la tutela de varones adultos, arrinconadas en un estatus social y cívico disminuido, ha sido una constante. El movimiento emancipatorio debe luego incorporar la estrecha relación que existe entre la estructura del patriarcado y la estructura de clase. El manifiesto comunista alude al hecho de que la sociedad capitalista induce a los trabajadores a competir entre ellos, pero no debemos fijarnos hoy únicamente en las divisiones entre trabajadores estables, precarios, con trabajo, sin trabajo, inmigrantes, autóctonos, norte-sur. La superación de la relación desigual existente entre hombres y mujeres debe ponerse en primer plano. Para el capitalismo solo es productivo el trabajo del que es posible obtener plusvalía. Y el trabajo de las mujeres en casa, a pesar de ser necesario para reproducir la fuerza de trabajo, se presenta como improductivo. Dicho en otras palabras, en el análisis y en la explicación completa de la estructura y la forma que opera el capitalismo, no se puede seguir manteniendo premisas que implican que cuando hablamos del mantenimiento, que cuando hablamos del trabajador, invariablemente se considera un varón, olvidando que puede estar listo para trabajar y concentrarse en su trabajo al estar liberado de la necesidad cotidiana de preparar la comida, de fregar, de lavar, de atender a los hijos. Pues estas tareas están siendo realizadas por alguien, generalmente una mujer, sin ningún tipo de retribución. Y si esta es también una trabajadora asalariada, debe dedicar una jornada complementaria a actividades consideradas naturales. No podemos decir que las alusiones a la situación social de las mujeres en el manifiesto comunista fueran afortunadas. Al movimiento obrero del siglo XIX le pasó desapercibido este aspecto de la problemática social. Por supuesto también a Marx. Pero ¿debemos extrañarnos de la ausencia de preocupación en su análisis por la situación social de las mujeres? No voy a censurar a Marx en su vida privada por practicar la moral judeo-victoriana de su tiempo, pero me asombra que no escuchara a Flora Tristán y que no leyera la declaración de sentimientos de la mujer de Nueva York, cuando curiosamente es en la revista de las hermanas Claflin donde por primera vez se publica el manifiesto comunista en Estados Unidos, o que en los diferentes prólogos que redactaron a las nuevas sucesivas de este se vació siquiera sin llenarse. No se trata de que estas frases sirvan para valorar a los redactores del mismo, son más bien producto del asombro, de la perplejidad, con la intención de poder corregir sus propias contradicciones, cuando sostienen que los comunistas apoyan por doquier todos los movimientos revolucionarios contra el régimen político socialmente existente. No me olvido de Engels. Es cierto que Engels más tarde corrige esa laguna con el origen de la familia. Situar la obra en su época, revisar cómo hicieron ellos mismos su contenido,
Es la labor que tenemos por delante. Y para expresar esto merece la pena citar estas palabras de Camilo Benelli. Que haya editores nuestros que sigan reeditando el escrito de los maestros sin añadirle nunca una nota crítica, demuestra que nuestra cultura y nuestra propaganda está en manos de gente que intenta mantener en pie su propio significado en vez de empujar al movimiento a salir de lo ya pensado para esforzarse en la crítica, en lo que está por pensar. Por eso, si bien es cierto que ha habido 700 ediciones del Manifiesto Comunista con presentaciones críticas desde la izquierda, el lugar que ocupa el feminismo sigue siendo escaso en ella. Es labor nuestra ensayar nuevas lecturas del Manifiesto Comunista y del resto de la obra de los clásicos, para enriquecer de esta forma la teoría crítica del capitalismo. Hoy sabemos que para definir una teoría global emancipatoria es imprescindible incluir el análisis del patriarcado como forma de opresión de las mujeres. De igual manera debemos afrontar otras muchas lagunas que no se encuentran. En la actual fase económica, el proceso de globalización y la reestructuración de la producción, el papel de las mujeres tiene algo que decir respecto al proceso mismo de transformación y exigen también ideas y palabras nuevas de las mujeres sobre sí mismas y el mundo. El campo de las nuevas tecnologías reproductivas y el de la nueva división internacional del trabajo se han convertido en los dos contextos que ofrecen elementos útiles para reflexionar sobre la situación actual, las categorías de producción y reproducción. Sin embargo, comprender dónde están y qué hacen las mujeres hoy en el mundo debe servir sobre todo como reflexión para aquel grupo de nosotros y nosotras ya inexistentes que definiría como occidentales. El rol material, simbólico y metafórico que las mujeres desempeñan en los procesos de la denominada globalización desvela la centralidad de las mujeres en los nuevos dispositivos de la explotación global en lo que las caracteriza y la jerarquía entre producción y reproducción, típica de la fase clásica de la industrialización, aparecen destruidas. Hoy asistimos a una reestructuración radical en la que los cuerpos, parte de ellos y la propia vida se ha convertido en mercancía. La generación de mujeres protagonistas de los movimientos feministas de los años 70 del siglo XX se dice ¿qué piensan las nuevas generaciones de mujeres? ¿Cómo se sitúan ante los problemas planteados por nosotros? Yo pienso que mirar a la otra, a todas las mujeres que no son parte de aquella desaparecida minoría de mujeres privilegiadas, emancipadas, de los países muy desarrollados que gozan hoy de privilegios y libertades conquistadas mediante las luchas, que aún son posibles al precio de las nuevas formas de explotación y de esclavitud globales de la otra. Aquel tipo de emancipación se consiguió mediante una alianza entre el feminismo y el capitalismo, resultando una integración de las mujeres en la producción y una liberación de la reproducción. Ponerse de parte de la otra, mirar a nuestros privilegios no ya como conquista, sino como componentes de un sistema de opresión, lleva a revisar bajo otra luz conceptos importantes como los derechos o la elección. Cuestiones de la emancipación de los derechos, cambios que se están dando a simple vista y que corremos el riesgo de no ver. Interesa explorar una perspectiva que lea la realidad a partir de las connotaciones de género y la necesidad de la integración de las mujeres en el mercado, en la política, en todos los procesos, ha sido una de las modificaciones y la ideología del desarrollo, teniendo en cuenta que ellas ya estaban muy presentes en todos los sectores, desde la producción industrial a la agrícola, desde la autogestión urbana en las migraciones a los éxodos de los refugiados. El problema era, al menos, entender en qué y por qué deberían ser integradas, sobre todo las mujeres occidentales y su pensamiento político. Aquel feminismo que, gracias a la crítica de las mujeres del sur del mundo, hemos aprendido a situar en su contexto histórico, reconociéndolo como impulsado y pensado normalmente no por mujeres, sino por individuos particulares pertenecientes a denominadas clases y tradiciones políticas, a una cultura específica, la de Occidente, blanco e industrializado. El feminismo ciertamente nació del pensamiento occidental y ha sido probablemente una de sus expresiones más originales y críticas, heredado de ello intuiciones de gran nivel y pensadas en él. Bueno, pues esto es lo que yo he resumido de todos los textos que yo he leído, que yo creo que luego en la página web es más interesante colgar esos textos enteros, completos, y la edición del libro de Sara Húngaro que se va a editar en la revista Resistencia. Con eso ya completaría, pues se iniciaría el debate muy profundo y además con mucha polémica, porque hay mucha polémica, ese debate hacia el nuevo feminismo, yo creo que debería ser el nuevo feminismo del siglo XXI.